Amigos y amigas de Agenda Económica, hoy Ezequiel Molina, José Manuel y una servidora estamos hablando de los temas más relevantes, ya comenzando estos programas de fin de año que vamos haciendo en el mes de diciembre para poner sobre la mesa esos aspectos relevantes que han pasado en el transcurrir de estos 12 meses. Y la verdad que viendo la parte sectorial, le decía fuera de cámara a los amigos José Manuel y Ezequiel, que ya hay sectores que habían tenido un comportamiento decreciente en el primer semestre del año y que habían reflejado y que tienen gran aporte en el PIB, como comercio, construcción, están presentando repuntes y ya en los datos de septiembre y en los últimos indicadores también se está viendo. Y hay un tema sí que es estructural, que es manufactura, que ahí yo pienso que en el aspecto de lo que es la competitividad del país y la estrategia que podamos seguir para relanzar y reconvertir ese sector en los nichos donde realmente podamos insertarnos con valor agregado en los mercados internacionales y aprovechando los tratados de libre comercio, es un momento donde la agenda sector público y sector privado tiene que poner énfasis. O sea, hay que buscar esos elementos que son más que bien conocidos, están estudiados, diagnóstico hay varios, y tratar de empujar esa iniciativa para ver cómo se reposiciona y puede volver a rescatar lo que era su aporte en el PIB. En ese sentido, Rosana, qué bueno que tú lo tocas, porque el gobierno tiene pendiente el lanzamiento del plan de industrialización de la República Dominicana, que es un proyecto que se está desarrollando en el Ministerio de la Presidencia, conjuntamente con la IRD y el CONEP. Supuestamente a mediados de diciembre el proyecto se iba a lanzar, pero el proyecto se postergó para mediados de enero. La idea es un gran proyecto, como tú dices, de relanzamiento hacia la competitividad, hacia los sectores exportadores, pero hay que ver cuáles son los elementos que vienen, porque ha sido un sector muy vapuleado y es un sector que a nivel de PIB, tú conoces las cifras, es un sector muy deprimido. Hemos perdido mucha competitividad, hemos perdido muchos nichos de mercado, hay muchas empresas de las zonas francas nacionales que han desaparecido, en zonas que se han convertido en zonas de almacenes, pero hay una expectativa interesante con el tema de la industria, porque ha sido, recordemos que la IRD en dos ocasiones, en una siendo Danilo candidato, tuvo un almuerzo con ellos, se hizo después una mesa de trabajo con relación a todos los planes y proyectos, que trabajaron mucha gente ligada a nosotros en esto, y yo tengo muchas expectativas con ese proyecto. Claro, eso va a depender mucho de qué se le va a exigir al gobierno, porque no vendrán más incentivos, sino que vendrán modelos creativos de coparticipación, de competitividad y de inserción en los mercados internacionales, básicamente. Pero ahí tiene que plantearse financieras. El pacto fiscal necesariamente ya orientado al desarrollo. Es un elemento que yo entiendo que va a cumplir el señor presidente para el 2014. O sea, los pactos restantes, eléctrico y fiscal, necesariamente tienen que ser un puntal para lograr los objetivos si se quieren llegar a lo que se prometió en términos de soluciones, de empleo y de generación de riqueza, aunque todas las perspectivas y los pronósticos, tanto internacionales como locales, para lo que va a ser el desempeño de la economía dominicana 2014 son muy alentadores, sí, por el mejoramiento de Estados Unidos, por el repunte de sector, por la trayectoria que van a llevar los generadores principales como turismo, la inversión, la misma agropecuaria, construcción, minería, intermediación financiera, que dicho sea de paso, la reciente fusión anunciada de BHD Banco León es un elemento también de competitividad que va a poner y a mostrar diferenciadores también en el mercado financiero en beneficio de los consumidores. Y también el hecho de que otros sectores como las pymes están teniendo una atención, que son los locomotores generadores fácil de empleo y de mover la economía, pues yo entiendo que ya ese marco que prevé para el 2014 4.5 va a ser muy superior a esos numeritos. Hay dos elementos que siempre hemos tratado mucho en Agenda Económica y que son dos elementos esenciales de la plataforma de crecimiento y estabilidad de los sectores económicos y de los agentes económicos. Uno es el tema eléctrico, solución,
siempre voy a tener mis dudas. El otro, el tema de las tasas de interés bancarias. Yo creo que nunca antes en la vida económica dominicana se había presentado un momento tan interesante para la banca. Porque si tú unes que tú tienes la fusión del BHD León, tú tienes el Popular, que es el segundo banco poderoso, pero tienes una conversión increíble en lo que está pasando en el Banco de Reservas hacia una entidad completamente diferente, con una visión de banca, con banqueros, con una estructura. Entonces, esa competencia, esa competitividad, al único que beneficia es al consumidor, claro, a los proyectos y a la inversión, porque eso es lo que hemos estado buscando. O sea, en la medida en que hay mucha diferenciación, las tasas van a jugar. Fíjate lo que estaba pasando con el mercado de las tasas de las tarjetas de crédito. Venimos de un desmonte de 120% a un 60%. Casi un 50%. Y eso va a seguir, pero eso también se va a reflejar, como decía Ezequiel, el tema de las tasas en comercio, en vehículos, pero cuando vayamos hacia los proyectos, entonces la creación de nuevas estructuras, claro, más creativas. Este es un año, en el 2014, que yo tengo grandes expectativas en el tema del fideicomiso. Sí. Para todos los bancos, para y todas en las las figuras entidades, del mercado de valores, que ya aprobaron la normativa para los fondos de inversión. que era una normativa que estaba pendiente. Incluso hoy salió en la DGI ya como en el tratamiento fiscal, donde son vehículos neutrales desde el punto de vista impositivo, porque permiten que tú puedas explotar un patrimonio sin gravarlo mientras esté en el proceso de rentabilizar ese activo. Es correcto. Entonces ya va a gravar cuando llegue a la mano destinataria, al beneficiario que realmente corresponda esa inversión. Pero esas son potencialidades, sobre todo, señores, porque en la medida que podamos ampliar el complemento de instrumentos por el lado del mercado de valores, juntamente con los del mercado financiero, para que los fondos de pensiones puedan diversificar su portafolio y puedan impactar en una mejor asignación de los recursos y en proyectos que impacten en el desarrollo, pues efectivamente eso va a tener un efecto multiplicador. Sí. Va a ser un ganar-ganar para los trabajadores, que van a tener diversificado en mejores rendimientos y menores riesgos, y para el crecimiento económico, donde va a haber una fuente de financiación a largo plazo complementario a lo que son los esquemas bancarios. Mira, nosotros hemos tenido un año difícil. La reforma tributaria, como dijimos en Agenda Económica, desde octubre del 2012, causó los efectos que tenemos, un superajuste, un ajuste súper rígido. Hay muy buenas señales, pero tenemos la impresión... Y el ajuste del gasto público, exacto, que fue brutal. Brutal. O sea, tú venir de un 7 punto y pico a un 2.9 de corrección de déficit realmente es fuerte. Nosotros hemos estado, específicamente Ezequiel y nosotros, llevando la campana del pacto fiscal, y se hace más necesario porque yo no puedo y nosotros no podemos sesgar demasiado a la política monetaria, de que sea la que tenga que salvar siempre a la economía. O sea, porque no se puede. O sea, llega un momento en que no es sostenible. Entonces tenemos que crear estructuras fiscales que inclusive benefician a la política monetaria, porque el Banco Central tiene un problema de un desmonte de un cuasi fiscal, que aunque el gobierno está cargando, fíjate, el gobierno tiene 30.000 millones para este año 2014 para el cuasi fiscal, pero deberá de crearse una figura creativa en el proceso del tiempo de aquí al 16 de buscarle una salida a ese déficit cuasi fiscal. Y empezar, no, pero la salida es la ley de recapitalización. La ley de recapitalización, exacto. Pero sí, porque tú lo ves en términos absolutos, pero hay que verlo en términos relativos. Pero mientras tanto, yo lo veo más, cuando yo lo veo desde el punto de vista fiscal, yo digo, bueno, es que el gobierno tiene que sacar 30, 40 mil millones todos los años para esto. Entonces, si el gobierno no se atreve a hacerlo, y no hay señales de que sea un tema de corto plazo el pacto fiscal. O sea, nosotros manejamos informaciones que nos dicen que como que se va a postergar. Hasta el 2016. Hasta el 2015. Hasta inicio del 2015. Entonces, el tema es porque con el pacto fiscal tú estás viendo los ingresos y los gastos. Entonces, cuando tú mides los ingresos, entonces te vas a meter por las exenciones. Entonces, las exenciones tienen el elemento no económico, no monetario, pero político.
Entonces ahí están los transportistas, ahí están los que sé yo qué. Cuando tú vienes a ver los subsidios energéticos a mano de quién caen, los subsidios en tal parte, el famoso gasto tributario, el sacrificio fiscal del gobierno, pero sin embargo nos vivimos quejando. Entonces tú tienes una informalidad de un 57%, tú tienes una bancarización de un 30%, o sea, la economía tiene muchísimo campo. Pero entonces, ¿quién va a salir de la informalidad cuando el gobierno no da señales de que puede permear la política fiscal, en el sentido de que bajar impuestos, ajustar tasas, ser más planos, más simple? Entonces, porque eso es lo que busca la gente. Entonces, directo. Exacto. Entonces, cuando tú te encuentras en eso, tú no vas a vencer ese gap que hay. Tú vas siempre a ir cargando. Si la informalidad se mantiene en un 57%, realmente anualmente aumenta más, porque son más personas, claro, con el mismo porcentaje sobre una masa mayor. Entonces esa preocupación, a pesar de que yo estoy muy de acuerdo contigo, de que estamos cerrando un año con expectativas muy diferentes a las que teníamos, claro, muy positivas. Hasta hace 6 meses todavía. No, hasta hace 2 meses estábamos incrédulos. Pero tú ves, por ejemplo, los Estados Unidos acaban de cerrar el trimestre pasado con 3.9 de crecimiento, que es una locura, y acumulan un 2.7, y la proyección de cierre del FMI, del Tesoro norteamericano y de la OECD en Europa es que la economía norteamericana va a cerrar con 1.6, 1.7 PIB y va a cerrar casi cercano al 3. Y Europa va a terminar positivo el año que viene. Exacto, hay esas señales, pero las señales nuestras son más importantes. Entonces el pacto fiscal es prioritario. Pero yo me encuentro tarde, 2015. No, tarde es haber perdido el tiempo. Las informaciones que tenemos es que este gobierno no va a tocar la parte fiscal. Este gobierno ya no la toca más. Nosotros cuando lo supimos, igual José Manuel y yo dijimos, pero ¿cómo es posible? Eso no puede ser. Este gobierno no puede creer que va a mantener hasta el 16 sin tocar un cambio y hacer una reforma fiscal integral antes pero mucho antes. O sea, para nosotros debe ser a partir de la mitad del 2014. Claro. Para que entre en el 2015. Tú tienes elementos preocupantes, mira, un presupuesto rígido, el tema de cargas presupuestarias fuertes, los intereses del financiamiento internacional, que es alto, el pago del cuasi fiscal. Cuando tú vienes a ver, es un presupuesto que se queda sin gasto de capital. Pero mira, vamos a adelantarnos un cambio comercial para nosotros terminar, continuar con este tema que es muy importante con el asunto del pacto fiscal. No nos corten, amigos.